Dicen los campesinos, con la voz temblorosa y los ojos hundidos por las noches de desvelo, que hay un atajo en el bosque que jamás debe tomarse cuando cae la oscuridad. Un sendero que parece común, pero que esconde una presencia que se alimenta del descuido y de la incredulidad de los hombres. Se habla de ese lugar en murmullos, alrededor del fuego, con la vista fija en las llamas, como si pronunciarlo en voz alta pudiera invocar aquello que lo habita. El camino, estrecho y rodeado de árboles viejos, se abre paso entre la espesura, cubierto de niebla cuando la luna se oculta, y marcado por un silencio que nunca se rompe. Los ancianos advierten que no es solo un atajo, sino una trampa, un espacio donde las sombras cobran vida y donde la realidad se dobla, dejando al viajero atrapado entre lo que ve y lo que cree imaginar. Mateo, joven y testarudo, no creía en cuentos de viejos ni en supersticiones de aldea. Para él, esas historias no eran más que inventos para mantener a los niños en casa y a los adultos alejados de la noche. Vivía con la certeza de que el miedo era solo un invento humano, un reflejo de la ignorancia. Pero esa confianza se quebraría la noche en que decidió desafiar al propio bosque. El día había sido largo, lleno de trabajo en el campo, y el cansancio pesaba en sus hombros como una carga invisible. El sol ya se había ocultado, y el camino de regreso se extendía frente a él, más largo de lo que sus fuerzas podían soportar. Fue entonces cuando recordó el atajo del que todos hablaban con recelo. El aire era denso cuando dio el primer paso en ese sendero. La brisa que había acompañado su camino hasta allí desapareció como si se hubiese quedado atrapada entre las ramas. El canto de los grillos, que solía marcar el pulso nocturno, se apagó de golpe, y el croar lejano de las ranas cesó con la misma brusquedad con la que uno apaga una lámpara. Mateo se detuvo un momento, sorprendido por la repentina calma. La única certeza que lo acompañaba era el crujir seco de las hojas bajo sus botas, pero incluso ese sonido pronto comenzó a desvanecerse. No escuchaba nada, ni siquiera el eco de sus propios pasos. Un escalofrío le recorrió la espalda, un aviso instintivo que su mente se negó a aceptar. Caminó más rápido, como si quisiera engañarse con la idea de que todo era normal. Pero entonces, la oscuridad lo envolvió con un manto más espeso que la noche misma. La luna parecía haberse retirado, escondida tras nubes invisibles, y las copas de los árboles se inclinaron como murallas que impedían el paso de cualquier rayo de luz. Fue en ese instante cuando lo vio. Allí, en medio del sendero, una figura inmóvil se levantaba como un obstáculo imposible de ignorar. No tenía forma definida. No era un hombre ni un animal. Era una sombra pura, condensada en un punto donde no debería existir. Una oscuridad más oscura que la propia noche. Un hueco en la realidad que no dejaba ver nada más allá. Mateo se quedó petrificado, con la respiración entrecortada, sintiendo como el aire se espesaba hasta volverse casi sólido dentro de sus pulmones. No era una ilusión. Esa certeza lo invadió con violencia. Aquella sombra lo miraba, aunque carecía de rostro. Y de pronto, un susurro, bajo y distorsionado, llenó el aire. No venía de un punto en específico, sino de todas partes al mismo tiempo, como si el bosque entero se hubiera convertido en una voz profunda y quebrada. La palabra que pronunció fue su nombre. Mateo. Una sola vez. Pero fue suficiente para congelar su sangre. Trató de moverse, de dar un paso hacia atrás, pero su cuerpo no le respondió. Sus piernas estaban firmemente clavadas al suelo, sus brazos rígidos como estatuas. El miedo lo había convertido en piedra. El susurro volvió a sonar, más cercano, más íntimo, como si alguien hubiera hablado directo en su oído. El corazón le retumbaba tan fuerte que sentía que estallaría en su pecho. Quiso gritar, pero ni su voz le obedecía. La sombra comenzó a avanzar. No caminaba, no flotaba. Simplemente se deslizaba hacia él como si el espacio se plegara bajo sus pies invisibles. Con cada metro que acortaba, el aire se volvía más frío, el silencio más profundo y la oscuridad más intensa. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado segundos o minutos. Solo percibía cómo la figura se acercaba y cómo su cuerpo seguía prisionero del miedo. En un último intento desesperado, trató de obligarse a correr, de luchar contra la parálisis, pero fue inútil. La sombra se encontraba frente a él,
tan cerca que podía sentir el vacío que emanaba de su presencia. Y entonces, todo se apagó, un golpe seco, un silencio absoluto. La nada. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en el sendero, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto que nadie más podía ver. Su rostro estaba marcado por una expresión de horror indescriptible, como si hubiera presenciado algo más allá de la comprensión humana. Mateo respiraba, sí, pero su voz se había apagado para siempre. Nunca volvió a pronunciar palabra alguna, ni siquiera un murmullo. Pasaba los días mirando al vacío, como si su mente hubiera quedado atrapada en ese lugar donde las sombras hablan y el tiempo se disuelve. Los aldeanos lo tomaron como una prueba más de que el camino debía ser evitado. Nadie volvió a cuestionar las advertencias. Nadie volvió a tomar el atajo, porque la historia de Mateo se convirtió en leyenda viva. Un recordatorio de que hay lugares donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia de algo mucho más antiguo y voraz. Y así nació el juramento que todos repiten al caer la noche. Si alguna vez caminas por ese sendero y la sombra te llama por tu nombre, nunca respondas, porque quien responde ya no regresa.